Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 20. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporeidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Primera sección. Etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Capítulo 3. Mundaneidad del mundo. A. Análisis de la circunmundaneidad y de mundaneidad en general. Párrafo 15. El ser del ente que comparece en el mundo circundante. La exhibición fenomenológica del ser del ente, inmediatamente compareciente, se efectuará al hilo del modo cotidiano del estar en el mundo, que también llamamos trato en el mundo con el ente intramundano. El trato ya se ha dispersado en una multiplicidad de modos del ocuparse, pero el modo inmediato del trato no es, como ya fue mostrado, el conocer puramente aprensor, sino el ocuparse que manipula y utiliza, el cual tiene su propio conocimiento. La pregunta fenomenológica se dirige en primer lugar al ser del ente que comparece en dicha ocupación. Para asegurar el ver aquí requerido, se hace necesaria una observación previa de carácter metodológico. En la apertura y explicación del ser, el ente es siempre lo previa y concomitantemente temático. El tema propiamente dicho es el ser. En el ámbito del presente análisis, el ente pretemático es lo que se muestra en la ocupación que tiene lugar en el mundo circundante. Este ente no es entonces el objeto de un conocimiento teorético del mundo, es lo que está siendo usado, producido, etc. Como ente que comparece de esta manera, cae como tema previo bajo la mirada de un conocimiento que, por ser fenomenológico, mira primariamente hacia el ser y cotematiza el ente en cuestión desde esta tematización del ser. Esta interpretación fenomenológica no es, por consiguiente, un conocimiento de cualidades entitativas del ente, sino una determinación de la estructura de su ser. Pero, como investigación de ser, ella se convierte en la ejecución autónoma y expresa de la comprensión de ser, que desde siempre pertenece al Dasein y que está viva en todo trato con entes. El ente que antecede fenomenológicamente al tema, en este caso, lo que está siendo usado, lo que se encuentra en proceso de producción, se hace accesible en un transponerse en aquella ocupación. En sentido estricto, hablar de transponerse puede inducir error, porque en ese modo de ser, que es el trato de la ocupación, no necesitamos transponernos. El Dasein cotidiano ya está siempre en esta manera de ser. Por ejemplo, al abrir la puerta, hago uso de la manilla. El acceso fenomenológico al ente que comparece de esta manera se logra, más bien, repeliendo las tendencias interpretativas que se precipitan sobre nosotros y nos acompañan, las cuales encubren completamente el fenómeno de parejo ocuparse y, con mayor razón también, al ente tal como comparece desde él mismo en la ocupación y para ella. Estos engañosos errores se aclaran si en nuestra investigación preguntamos ahora, ¿cuál es el ente que debe constituir el tema previo y qué debe considerarse como terreno fenoménico preliminar? Se responderá las cosas, pero con esta respuesta obvia tal vez ya habremos perdido el terreno fenoménico preliminar que buscábamos. En efecto, al hablar del ente como cosa, res, estamos anticipando implícitamente una determinación ontológica. El análisis que desde esta base interrogue por el ser de ese ente llegará a la cosidad y a la realidad. La explicación ontológica encontrará, si sigue por esta vía, caracteres de ser tales como la sustancialidad, la materialidad, la extensión, la contigüidad. Pero el ente que comparece en la ocupación queda por lo pronto oculto tras este modo de ser, y oculto incluso en su comparecer preontológico. Al designar las cosas como el ente inmediatamente dado, se marcha en una dirección ontológica equivocada, aun cuando ónticamente quiera decirse algo distinto. Lo que propiamente se quiere decir queda indeterminado. O bien se caracterizará esas cosas
como cosas dotadas de valor. ¿Qué quiere decir ontológicamente valor? ¿Cómo concebir categorialmente este estar dotado y el inherir de los valores? Aún dejando de lado la oscuridad de esta estructura de estar dotado de valor, ¿acierta ella en el carácter fenoménico del ser de lo que comparece en el trato de la ocupación? Los griegos tenían un término adecuado para las cosas, y es aquello con lo que uno tiene que habérselas en el trato de la ocupación. Sin embargo, dejaron ontológicamente en la oscuridad justo el carácter específicamente pragmático de las cosas, determinándolos, por lo pronto, como meras cosas. Nosotros llamaremos al ente que comparece en la ocupación el útil. En el trato pueden encontrarse los útiles para escribir, los útiles para coser, los útiles para trabajar, herramientas, los útiles para viajar, vehículos, los útiles para medir. Es necesario determinar el modo de ser de los útiles, y esto habrá de hacerse tomando como hilo conductor la previa delimitación de lo que hace del útil un útil, de la pragmaticidad. Un útil no es, en rigor, jamás. Al ser del útil le pertenece siempre y cada vez un todo de útiles, en el que el útil puede ser el útil que él es. Esencialmente, el útil es algo para. Las distintas maneras del para algo, tales como la utilidad, la capacidad para contribuir a, la empleabilidad, la manejabilidad, constituyen una totalidad de útiles. En la estructura del para algo hay una remisión de algo hacia algo. El fenómeno señalado con este término solo podrá hacerse visible en su génesis ontológica en los análisis que vendrán más adelante. Por ahora se trata de obtener una visión fenoménica de un complejo remisional. De acuerdo a su pragmaticidad, un útil solo es desde su pertenencia a otros útiles. Útil para escribir, pluma, tinta, papel, carpeta, mesa, lámpara, muebles, ventanas, puertas, cuarto. Estas cosas no se muestran jamás primero por separado, para llenar luego un cuarto como suma de cosas reales. Lo inmediatamente compareciente, aunque no temáticamente captado, es el cuarto, que por su parte no es lo que se halla entre las cuatro paredes, en un sentido espacial geométrico, sino un útil habitacional. Desde él se muestra la disposición de las cosas, y en esta cada uno de los útiles. Antes de cada uno ya está siempre descubierta una totalidad de útiles. El trato ajustado al útil, que es el único modo en que éste puede mostrarse genuinamente en su ser, por ejemplo, el martillar con el martillo, no aprende temáticamente este ente como una cosa que se hace presente para nosotros, ni sabe en absoluto de la estructura pragmática en cuanto tal. El martillar no tiene un mero saber del carácter pragmático del martillo, sino que se ha apropiado de este útil en la forma más adecuada que cabe. En este modo del trato, que es el uso, la ocupación se subordina al para algo, que es constitutivo del respectivo útil. Cuanto menos se contempla la cosa martillo, cuanto mejor se eche mano del martillo usándolo, tanto más originaria será la relación con él, tanto más desveladamente comparecerá como lo que es, como útil. El martillar mismo descubre la manejabilidad específica del martillo. El modo de ser del útil en que éste se manifiesta desde él mismo lo llamamos el estar a la mano, solo porque el útil tiene este ser en sí y no se limita a encontrarse ahí delante, es disponible y manejable, en el más amplio sentido. El puro mirar hacia tal o cual aspecto de las cosas, por agudo que sea, no es capaz de descubrirlo a la mano. A la mirada puramente teorética hacia las cosas, le falta la comprensión del estar a la mano. Sin embargo, ese trato que usa y manipula no es ciego, sino que tiene su propia manera de ver, que dirige el manejo y le confiere su específica seguridad. El trato con los útiles se subordina al complejo remisional del para algo. La visión que se da en semejante plegarse a es la circunspección. El comportamiento práctico no es ateorético, en el sentido de estar privado de visión, y su diferencia frente al comportamiento teórico
no consiste solamente en que aquí se contempla y ahí se actúa, y en que el actuar, para no quedarse a ciegas, aplica un conocimiento teórico. Por el contrario, la contemplación es originariamente un ocuparse, así como el actuar tiene también su propia visión. El comportamiento teorético es un puro e incircunspecto mirar hacia. No por ser incircunspecto, el mirar hacia carece de reglas, sino que él se da un canon en el método. Lo a la mano no es conocido teoréticamente, ni es primeramente temático, ni siquiera para la circunspección. Lo peculiar de lo inmediatamente a la mano consiste en retirarse, por así decirlo, a su estar a la mano para estar con propiedad a la mano. Aquello con lo que ante todo tiene que habérselas el trato cotidiano no son tampoco los utensilios, sino que lo que primariamente nos ocupa y está por ende a la mano. Es la obra misma, lo que en cada caso tiene que ser producido. Es la obra la portadora de la totalidad remisional dentro de la cual el útil comparece. La obra que se quiere producir y que es el para qué del martillo, cepillo y aguja, tiene por su parte el modo de ser del útil. El zapato es para llevarlo, útil zapato, el reloj para ver la hora. La obra que comparece con prioridad en el trato de la ocupación, la que se elabora, hace comparecer conjuntamente en el uso al que por esencia está destinada el para qué de su empleabilidad. Por su parte, la obra ya hecha solo es en base de su uso y del complejo remisional de entes descubiertos en este. Pero la obra que se quiere producir no es tan solo empleable para, sino que el producir mismo es siempre un empleo de algo para algo. En la obra hay también una remisión a materiales. Ella está necesitada del cuero, del hilo, de los clavos, etc. El cuero, a su vez, es producido a partir de las pieles. Estas se sacan de animales que han sido criados por otros. En el mundo hay también animales que no son de cría, y a la misma crianza ellos se producen en cierto modo por sí mismos. Según esto, en el mundo circundante se da acceso a entes que, no teniendo en sí mismos necesidad de ser producidos, ya siempre están a la mano. Martillo, alicate, clavo, remiten por sí mismos al acero, hierro, mineral, piedra, madera. Están hechos de todo eso. Por medio del uso, en el útil está descubierta también la naturaleza, y lo está a la luz de los productos naturales. Pero aquí la naturaleza no debe entenderse como lo puramente presente, ni tampoco como fuerza de la naturaleza. El bosque es reserva forestal, el cerro es cantera, el río energía hidráulica, el viento es viento en las velas. Con el descubrimiento del mundo circundante comparece la naturaleza así descubierta. De su modo de ser a la mano se puede prescindir, ella misma puede ser descubierta y determinada solamente en su puro estar ahí. Pero a este descubrimiento de la naturaleza le queda oculta la naturaleza como lo que se agita y afana, nos asalta, nos cautiva como paisaje. Las plantas del botánico no son las flores en la ladera, el nacimiento geográfico de un río no es la fuente soterránea. La obra producida no solo remite al para qué de su empleo y al de qué de su composición. En condiciones artesanales simples, ella remite además al portador y usuario. La obra se hace a su medida. Él está presente al surgir la obra. En la producción de artículos en serie tampoco falta esta revisión constitutiva, solo que entonces es indeterminada, apunta a cualquiera al término medio. Por consiguiente, con la obra no comparecen tan solo entes a la mano, sino también entes que tienen el modo de ser del hombre, en cuya ocupación lo producido se vuelve a la mano. Junto con ello comparece el mundo en el que viven los portadores y consumidores, mundo que es también el nuestro. La obra de la que nos ocupamos en cada caso no está solamente a la mano en el mundo privado, por ejemplo, en el lugar de trabajo, sino que lo está en el mundo público. Con el mundo público queda descubierta y accesible a cada cual la naturaleza del mundo circundante. En los caminos, carreteras, puentes y edificios, la ocupación descubre la naturaleza en determinada dirección.
Un andén techado tiene en cuenta el mal tiempo, las instalaciones del alumbrado público, la oscuridad, la particular mudanza de la presencia y ausencia de la claridad del día, la posición del sol. En los relojes se tiene en cuenta una determinada constelación del sistema sideral. Cuando miramos el reloj, hacemos tácitamente uso de la posición del sol, por la que se hace la medición astronómica oficial del tiempo. En el uso de ese útil tan inmediata e inadvertidamente a la mano que es el reloj, se encuentra también a la mano la naturaleza del mundo circundante. Pertenece a la esencia de la función descubridora de todo absorbente en el inmediato mundo de la obra, que, según el modo de absorción en él, el ente intramundano que queda también puesto en juego en la obra, en sus remisiones constitutivas, puede ser descubierto en diversos grados de explicitud y con diversa profundidad de penetración circunspectiva. El modo de ser de este ente es el estar a la mano, pero el estar a la mano no debe ser entendido como mero carácter aprensivo, como si al ente inmediatamente compareciente se le endosasen luego tales aspectos, y de esta manera se colorease subjetivamente una materia cósmica, que estaría primero presente en sí. Una interpretación orientada de este modo no advierte que para ello el ente tendría que ser comprendido y descubierto primero como algo que solo estaría ahí, y que en el curso del trato que descubre el mundo y se lo apropia, cobraría luego primacía y liderazgo. Pero esto va en contra del sentido ontológico del conocimiento, acerca del cual hemos hecho ver que es un modo fundado del estar en el mundo. El conocimiento no logra poner al descubierto lo que solamente está ahí, sino pasando a través de lo a la mano en la ocupación. El estar a la mano es la determinación ontológico-categorial del ente, tal como es en sí. Pero se dirá, solo hay lo a la mano, a base de lo que está ahí. Pero se sigue de aquí, si aceptamos esta tesis, que el estar a la mano se funda ontológicamente en el estar ahí. Sin embargo, aunque en el progreso de la interpretación ontológica se comprobara que el estar a la mano es el modo de ser del ente inmediatamente descubierto dentro del mundo, y aunque se llegara a demostrar incluso su carácter originario frente al puro estar ahí, se habrá conseguido algo con lo hasta aquí explicitado para la comprensión ontológica del fenómeno del mundo, porque, a decir verdad, en la interpretación de este ente intramundano el mundo, porque, a decir verdad, en la interpretación de este ente intramundano, el mundo ya ha sido siempre previamente supuesto. La integración de estos entes en una suma total no produce ciertamente algo así como un mundo. ¿Hay algún camino desde el ser de este ente hasta la exposición del fenómeno del mundo? Pero sí como un carácter de la comparecencia o encuentro,